A lo largo de todos los años que la Santísima Muerte ha sido venerada, han surgido muchas mentiras alrededor de su personalidad y prácticas. Hoy exploraremos 10 mentiras famosas alrededor de la Santísima Muerte. Aquí vamos. Mentira número 1. Es una figura satánica. La afirmación de que la Santísima Muerte es una figura satánica es completamente errónea y surge de prejuicios y malentendidos en torno a su veneración. La Santísima Muerte es una representación de la muerte personificada, venerada principalmente en México y en otras regiones de América Latina, como una figura que trasciende cualquier doctrina satánica. Su culto no tiene conexión con el satanismo, ya que no promueve la adoración de entidades malignas o la rebelión contra principios religiosos establecidos. En cambio, su figura refleja un profundo sincretismo religioso que combina tradiciones indígenas prehispánicas y elementos del catolicismo, lo que la convierte en una expresión de fe y espiritualidad única. El concepto de la Santísima Muerte puede rastrearse hasta las creencias mesoamericanas, donde la muerte no era temida, sino comprendida como una parte esencial de la vida. Deidades como Mictlantecutli y Mictecacihuatl, gobernantes del inframundo en la cosmovisión azteca, reflejan esta percepción de la muerte como una etapa natural del ciclo vital. Tras la llegada de los españoles y la imposición del cristianismo, estas creencias no desaparecieron por completo, sino que se mezclaron con los conceptos católicos, especialmente con imágenes relacionadas con la muerte como el esqueleto y la figura de la parca. Esta fusión cultural dio lugar a la figura de la Santísima Muerte, quien fue adoptada como un símbolo de protección, justicia y guía espiritual. El satanismo, por otro lado, se define generalmente como la exaltación del ego y la ruptura deliberada con tradiciones religiosas mayoritarias, como el cristianismo. Esta postura no se alinea con la veneración de la Santísima Muerte, que está fundamentada en un profundo respeto hacia las fuerzas espirituales y la aceptación de la mortalidad humana. Muchos devotos de la Santísima Muerte son también practicantes del catolicismo y ven en ella una mediadora entre Dios y los hombres. Oraciones, rituales y ofrendas dirigidos a la Santísima Muerte están impregnados de simbolismo religioso y peticiones que reflejan necesidades humanas, como la protección de la familia, la salud o el trabajo. La percepción de la Santísima Muerte como una figura satánica probablemente proviene de su asociación mediática con ciertos sectores marginados de la sociedad, como pandillas o narcotraficantes, quienes han adoptado su imagen como un símbolo de protección o desafío a la autoridad. Sin embargo, este uso específico no representa a la mayoría de sus devotos, quienes se acercan a ella con fines espirituales y personales, buscando consuelo en tiempos difíciles. La tendencia a etiquetar como satánico aquello que no se ajusta a las normas religiosas tradicionales refleja un juicio superficial que ignora el contexto cultural y espiritual detrás de la devoción a la Santísima Muerte. Es importante subrayar que la Santísima Muerte es vista como una figura justa que no discrimina ni favorece a unos sobre otros. Sus devotos la consideran una santa que ayuda a todas las personas por igual, sin importar su situación moral o social. Esta idea de justicia imparcial la distingue de otras figuras religiosas y es una de las razones de su popularidad. En lugar de fomentar el mal, la Santísima Muerte ofrece protección, equilibrio y fortaleza espiritual, valores que contradicen completamente la noción de que su culto esté vinculado al satanismo. Además, es crucial entender que la veneración de la Santísima Muerte no incluye elementos característicos del satanismo, como la adoración a Lucifer o la realización de rituales oscuros. Los rituales de la Santísima Muerte suelen consistir en encender velas, realizar oraciones específicas y ofrecerle ofrendas simbólicas como frutas, flores, cigarrillos o dulces. Estas prácticas son expresiones de devoción, similares a las que se realizan en otros contextos religiosos.
La diferencia principal radica en la figura central de su culto, que no es un dios o santo oficial, sino una personificación espiritual de la muerte. La errónea asociación con el satanismo también se debe a la representación visual de la Santísima Muerte como un esqueleto vestido con túnicas, que puede recordar a iconografías macabras o siniestras. Sin embargo, esta imagen es simplemente un recordatorio de la inevitable realidad de la muerte y no implica ninguna intención maligna. La figura de la Santísima Muerte es utilizada para recordar a los devotos que todos los seres humanos, independientemente de su estatus social o poder, eventualmente enfrentarán la muerte. Esto fomenta una perspectiva de humildad y equilibrio en la vida, valores que están lejos de las ideologías asociadas al satanismo. Así pues, la Santísima Muerte no tiene ninguna conexión con el satanismo. Es una figura profundamente enraizada en las tradiciones espirituales y culturales de sus devotos, que representa aspectos como la protección, la justicia y la aceptación de la mortalidad. Su culto no promueve actos malignos ni ideas satánicas, sino que ofrece una forma de consuelo espiritual y apoyo emocional para aquellos que buscan su ayuda. La falsa creencia de que está vinculada al satanismo refleja un desconocimiento de su historia, significado y el impacto positivo que tiene en la vida de millones de personas. Mentira. Número 2. Solo es adorada por criminales. La afirmación de que la Santísima Muerte es adorada únicamente por criminales es un mito que simplifica y estigmatiza a sus devotos, ignorando la amplitud y diversidad de quienes la veneran. La realidad es que la devoción hacia la Santísima Muerte abarca a personas de distintos estratos sociales, profesiones y contextos de vida. Este culto, aunque en ocasiones asociado a sectores marginados, tiene raíces más profundas y complejas que reflejan una conexión espiritual con la muerte y con la necesidad de protección, justicia y consuelo. Es cierto que la imagen de la Santísima Muerte ha sido adoptada por algunos grupos criminales, como narcotraficantes o pandillas, quienes la ven como una figura protectora en situaciones de peligro extremo. Sin embargo, este uso específico no representa la totalidad de sus seguidores. Muchas personas recurren a la Santísima Muerte no como un símbolo de actividades ilegales, sino como un medio de conexión espiritual en momentos de necesidad, vulnerabilidad o incertidumbre. Entre los devotos de la Santísima Muerte se encuentran trabajadores, estudiantes, amas de casa, empresarios, médicos y personas de diversas ocupaciones. Para ellos, la Santísima Muerte no es un símbolo de rebeldía o desafío a la ley, sino una figura espiritual que brinda apoyo en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, muchas personas le rezan pidiendo salud, estabilidad económica, protección para sus seres queridos y fortaleza para enfrentar los retos diarios. Esta diversidad de propósitos demuestra que su culto no se limita a un grupo específico, sino que es inclusivo y accesible para cualquier persona que desee acercarse a ella. La asociación con el crimen se ha visto reforzada por los medios de comunicación, que suelen destacar casos en los que se encuentra la figura de la Santísima Muerte en contextos de actividades ilícitas. Sin embargo, este enfoque sensacionalista ignora las historias de millones de devotos que la veneran de manera pacífica y respetuosa. La representación mediática selectiva contribuye a estigmatizar no solo a la figura de la Santísima Muerte, sino también a las personas que la consideran un pilar de su fe y espiritualidad. La Santísima Muerte es venerada por su carácter inclusivo, ya que no discrimina entre sus devotos. A diferencia de otras figuras religiosas, no se le atribuyen juicios morales. Su ayuda está disponible para todos, sin importar su pasado o situación actual. Este rasgo la hace especialmente atractiva para personas que sienten que han sido marginadas o rechazadas por instituciones religiosas tradicionales.
Sin embargo, esto no significa que esté limitada a quienes viven en los márgenes de la sociedad. Su culto ha crecido en popularidad entre personas de diferentes niveles educativos y profesionales que encuentran en ella una guía espiritual significativa. Además, el culto a la Santísima Muerte se ha expandido más allá de México, alcanzando comunidades en Estados Unidos, Centroamérica y otras partes del mundo. En estos contextos, sus devotos incluyen inmigrantes que buscan protección en sus travesías, personas que enfrentan discriminación o exclusión, y otros que simplemente ven en ella una figura que refleja sus creencias y necesidades personales. Esta globalización del culto refuerza la idea de que no se limita a ningún grupo específico. En términos históricos, la Santísima Muerte tiene raíces en las tradiciones prehispánicas y en el sincretismo religioso que surgió tras la llegada de los colonizadores europeos. Las culturas mesoamericanas veneraban a la muerte como una parte integral del ciclo de la vida, y esta percepción se fusionó con elementos del catolicismo, como la figura de la parca o la representación de los santos. Esta herencia cultural muestra que su culto no está intrínsecamente relacionado con actividades ilícitas, sino con una comprensión espiritual de la mortalidad y el equilibrio de la vida. El crecimiento de la devoción a la Santísima Muerte en las últimas décadas también refleja las necesidades espirituales de una sociedad en constante cambio. Muchas personas sienten que las instituciones religiosas tradicionales no satisfacen sus necesidades emocionales o espirituales, por lo que buscan en figuras como la Santísima Muerte una conexión más directa y personal. Esto es especialmente cierto en contextos de crisis económica, inseguridad o inestabilidad social, donde su figura representa esperanza, protección y fortaleza. En fin, la creencia de que la Santísima Muerte es adorada únicamente por criminales es una generalización falsa que no refleja la diversidad de sus devotos ni la profundidad de su culto. Su veneración trasciende cualquier grupo social y está presente en personas de todas las profesiones y situaciones de vida. La Santísima Muerte es una figura de inclusión, consuelo y protección que responde a las necesidades espirituales de aquellos que se acercan a ella con fe y respeto, independientemente de su contexto social o moral. Mentira. Número 3. Promueve actos malignos. La creencia de que la Santísima Muerte promueve actos malignos es un mito que malinterpreta el propósito de su veneración y el significado que tiene para sus devotos. Lejos de fomentar el mal, la figura de la Santísima Muerte se asocia con la protección, la justicia, la salud, el amor y la superación de dificultades. Sus seguidores no buscan en ella un incentivo para cometer actos dañinos, sino una guía espiritual que los apoye en los momentos más difíciles de sus vidas. La Santísima Muerte es percibida como una figura justa y neutral, que no juzga a sus devotos ni sus circunstancias. Esto la convierte en una intermediaria espiritual que escucha las peticiones de todos, independientemente de su pasado o sus errores. Este rasgo inclusivo es uno de los motivos por los que muchas personas recurren a ella en situaciones desesperadas, buscando soluciones a problemas como la inseguridad, la falta de empleo, enfermedades graves o conflictos familiares. La imagen de que su culto está intrínsecamente ligado a actos malignos proviene de una visión superficial que no considera la profundidad y el simbolismo detrás de su veneración. Muchos rituales asociados a la Santísima Muerte se centran en proteger a los devotos de peligros, eliminar obstáculos o brindar claridad en momentos de incertidumbre. Por ejemplo, las velaciones y oraciones dirigidas a ella incluyen peticiones de protección contra enemigos, resolución de problemas legales o éxito en proyectos personales. En este contexto, la Santísima Muerte es vista como una figura de apoyo y equilibrio, no como un ente que promueve el mal.
La asociación errónea entre la Santísima Muerte y actos malignos también proviene de su representación visual. Su imagen, un esqueleto vestido con túnicas, puede parecer inquietante para quienes no están familiarizados con su simbolismo. Sin embargo, esta representación es un recordatorio de la inevitabilidad de la muerte y la igualdad que ésta trae, más que un signo de maldad. En muchas culturas, la muerte personificada es vista como un guía o un protector, y la Santísima Muerte no es diferente en este sentido. Su figura inspira respeto y reflexión, no temor o violencia. Es cierto que algunas personas han utilizado su imagen o su culto para justificar actos negativos, pero esto no es exclusivo de la Santísima Muerte. A lo largo de la historia, muchas figuras religiosas o espirituales han sido malinterpretadas o instrumentalizadas para fines cuestionables. Estos casos aislados no reflejan el propósito ni la esencia de su veneración. La mayoría de los devotos de la Santísima Muerte practican su culto de manera pacífica, buscando bienestar y equilibrio en sus vidas. Un punto importante a considerar es que la Santísima Muerte no discrimina en sus favores. Se cree que ayuda a cualquiera que le rece con sinceridad, sin importar su moralidad o contexto. Este aspecto ha llevado a que personas en situaciones límite, incluidas aquellas involucradas en actividades ilícitas, recurran a ella. Sin embargo, esto no significa que su culto promueva el mal. Más bien, su figura actúa como un refugio para quienes sienten que no tienen otro lugar al cual acudir. Este rasgo compasivo y neutral de la Santísima Muerte es frecuentemente malinterpretado como una aprobación de actos malignos, cuando en realidad refleja su naturaleza inclusiva. Por otro lado, muchos devotos buscan en la Santísima Muerte justicia en situaciones donde sienten que han sido tratados de manera injusta o donde las instituciones tradicionales han fallado. Por ejemplo, alguien que ha sido víctima de un crimen puede rezarle para que se haga justicia, mientras que otra persona podría pedirle protección contra quienes buscan hacerle daño. En este sentido, su culto responde a necesidades humanas universales, como el deseo de seguridad, equidad y apoyo en tiempos difíciles, y no a un impulso por fomentar el mal. Es importante mencionar que las prácticas asociadas a la Santísima Muerte suelen ser profundamente personales y espirituales. Los rituales varían ampliamente, pero a menudo incluyen velas de colores, flores, oraciones y ofrendas simbólicas como alimentos, bebidas o tabaco. Estas ofrendas son expresiones de gratitud y fe, no de intenciones negativas. Además, muchos devotos combinan su veneración a la Santísima Muerte con otras creencias religiosas, como el catolicismo, lo que refuerza la idea de que su culto no está centrado en el mal, sino en la búsqueda de equilibrio espiritual. Así pues, la Santísima Muerte no promueve actos malignos. Su figura es venerada por personas que buscan protección, justicia, salud y fortaleza espiritual. Las interpretaciones negativas de su culto suelen basarse en prejuicios, malentendidos o casos aislados que no representan a la mayoría de sus devotos. Lejos de fomentar el mal, la Santísima Muerte es una fuente de consuelo y apoyo para aquellos que enfrentan dificultades, ofreciendo esperanza y fortaleza en momentos de necesidad. Mentira. Número 4. Es una religión oficial. Para los que no sepan, la Santísima Muerte no es reconocida como una religión oficial, pero su culto forma parte de prácticas espirituales populares profundamente arraigadas en la cultura mexicana y en otros países de América Latina. A pesar de su creciente número de devotos, las instituciones religiosas y gubernamentales no la consideran una religión formalmente organizada, sino más bien una manifestación de la religiosidad popular que refleja la fusión de tradiciones indígenas, católicas y contemporáneas. El culto a la Santísima Muerte se caracteriza por su estructura descentralizada y por la ausencia de una jerarquía religiosa formal. No existe una iglesia oficial ni un cuerpo doctrinal definido
que regule las prácticas asociadas a su veneración. Esto significa que cada devoto se relaciona con ella de manera personal, desarrollando rituales y expresiones de fe que pueden variar considerablemente según el contexto cultural, social y personal. Esta flexibilidad es una de las razones por las que el culto ha crecido, ya que permite a las personas adaptar sus creencias y prácticas según sus necesidades y experiencias. Aunque no es una religión formal, el culto a la Santísima Muerte tiene características similares a las de otras tradiciones religiosas. Por ejemplo, muchos devotos rezan oraciones específicas, realizan ofrendas y participan en rituales comunitarios en su honor. También existen altares públicos y privados dedicados a ella, donde los devotos le llevan flores, velas, alimentos, bebidas y otros objetos como símbolo de agradecimiento o para pedir su intercesión. Estas prácticas son comparables a las que se encuentran en religiones organizadas, pero carecen de la estructura y el reconocimiento oficial de estas. El rechazo oficial hacia la Santísima Muerte proviene en gran parte de la Iglesia Católica, que la considera incompatible con la doctrina cristiana. Desde la perspectiva católica, la veneración a la Santísima Muerte es vista como una desviación de la fe, ya que se percibe como un culto a la muerte, en lugar de una adoración a Dios o a los santos reconocidos. Esta postura ha llevado a que la Iglesia condene abiertamente su culto, calificándolo de superstición o incluso de idolatría. Sin embargo, muchos devotos de la Santísima Muerte también se identifican como católicos y no ven contradicción entre ambas creencias, combinándolas de manera sincrética en su práctica espiritual. Desde el punto de vista gubernamental, tampoco se reconoce al culto de la Santísima Muerte como una religión formal. En México, por ejemplo, el registro de asociaciones religiosas requiere una estructura organizativa y un conjunto de creencias bien definidas, condiciones que el culto no cumple. Esto no ha impedido que su devoción crezca, ya que su fuerza radica en su carácter popular y en la conexión directa que los devotos sienten con ella. Para muchos, la Santísima Muerte es más una figura personal que institucional, lo que refuerza su atractivo en un mundo donde las instituciones religiosas tradicionales a menudo son vistas como distantes o inaccesibles. La falta de reconocimiento oficial no ha frenado la expansión del culto. En las últimas décadas, la Santísima Muerte ha ganado popularidad no solo en México, sino también en Estados Unidos, Centroamérica y otras regiones. Su devoción se ha extendido entre comunidades inmigrantes y otros grupos que buscan en ella una figura protectora y comprensiva. Aunque sigue siendo una práctica religiosa no oficial, su presencia en la vida cotidiana de millones de personas demuestra su relevancia cultural y espiritual. La Santísima Muerte también se destaca por ser una figura incluyente que no discrimina a sus devotos por su raza, género, orientación sexual o situación social. Esta apertura es parte de lo que la hace tan popular entre quienes se sienten excluidos o marginados por las instituciones religiosas tradicionales. Para muchos, su culto no necesita el respaldo oficial para ser válido, ya que encuentran en ella una conexión espiritual directa y personal que les brinda consuelo, protección y esperanza. En fin, el culto a la Santísima Muerte no es una religión oficial, pero es una expresión poderosa de la espiritualidad popular. Su falta de reconocimiento formal no disminuye la profundidad de su devoción ni su impacto en la vida de sus seguidores. En lugar de adherirse a las estructuras de una religión organizada, la Santísima Muerte es venerada de manera personal y comunitaria, adaptándose a las necesidades de quienes la invocan. Este carácter flexible e inclusivo la convierte en una figura única en el panorama espiritual, trascendiendo las barreras de lo oficial para establecerse como un símbolo de fe y esperanza para millones. Mentira. Número 5.
es exclusiva de México. Aunque la Santísima Muerte tiene sus raíces en México, su devoción ha trascendido fronteras y se ha extendido a varios países, especialmente en Estados Unidos, Centroamérica y algunas regiones de Sudamérica. Su culto, originalmente vinculado a las tradiciones culturales y espirituales mexicanas, se ha convertido en una práctica global que conecta con personas de diversas nacionalidades, culturas y contextos sociales. En México, el culto a la Santísima Muerte tiene una fuerte presencia histórica y cultural, con orígenes que combinan tradiciones prehispánicas y católicas. La figura de la muerte como una entidad poderosa y respetada ha estado presente desde la época precolombina, cuando las culturas mesoamericanas veneraban a deidades relacionadas con la muerte, como Mictlantecutli y Mictecacihuatl, los gobernantes del inframundo en la mitología azteca. Tras la llegada de los colonizadores españoles, estas creencias se fusionaron con las imágenes y prácticas católicas, dando origen a la Santísima Muerte como se conoce hoy. Con el paso del tiempo, la devoción a la Santísima Muerte se consolidó en México, especialmente en comunidades marginadas y sectores que buscaban una figura espiritual accesible y comprensiva. Sin embargo, en las últimas décadas, la migración y la globalización han llevado su culto a otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, la Santísima Muerte se ha convertido en un símbolo importante para las comunidades mexicanas e hispanas. Muchos inmigrantes la veneran como una protectora en sus travesías y como una guía espiritual en tierras extranjeras. Además, su popularidad ha crecido entre estadounidenses no hispanos, que encuentran en ella una figura mística y poderosa. En Centroamérica, la devoción a la Santísima Muerte ha ganado fuerza en países como Guatemala, Honduras y El Salvador. En estas regiones, donde la violencia y la desigualdad son desafíos cotidianos, muchas personas recurren a la Santísima Muerte en busca de protección, justicia y fortaleza. Su culto ofrece un consuelo espiritual a quienes sienten que las instituciones tradicionales no responden a sus necesidades. Asimismo, su carácter inclusivo la hace especialmente atractiva para aquellos que se sienten rechazados o marginados por las religiones oficiales. El crecimiento del culto también se observa en otras partes del mundo. En países como Colombia y Venezuela, su devoción ha comenzado a ganar adeptos, aunque en menor escala. En algunos casos, la Santísima Muerte se ha incorporado a las prácticas sincréticas locales, fusionándose con tradiciones espirituales propias de esas regiones. Este proceso de adaptación refleja la flexibilidad y universalidad de su figura, que puede resonar con personas de diferentes culturas y creencias. La expansión de la devoción a la Santísima Muerte no solo se debe a la migración y la globalización, sino también a su representación en los medios de comunicación y en la cultura popular. Películas, series de televisión, libros y canciones han contribuido a difundir su imagen más allá de las fronteras de México, aunque esta exposición mediática a menudo se centra en aspectos sensacionalistas o controversiales. También ha despertado el interés de personas que ven en ella una figura espiritual auténtica y significativa. En Estados Unidos, además de su presencia en comunidades hispanas, la Santísima Muerte ha atraído a seguidores de diferentes orígenes. Grupos esotéricos, practicantes de religiones neopaganas y personas interesadas en el misticismo han incorporado su figura a sus prácticas espirituales. Para ellos, la Santísima Muerte representa una conexión con el ciclo de la vida y la muerte, así como una fuente de poder y transformación personal. Este fenómeno subraya la capacidad de su culto para adaptarse a contextos culturales diversos y resonar con personas de diferentes perspectivas espirituales. A pesar de su creciente popularidad internacional, el culto a la Santísima Muerte sigue siendo más prominente en México,
donde su figura está profundamente arraigada en las tradiciones locales y la identidad cultural. En México, es común encontrar altares públicos y privados dedicados a ella, especialmente en barrios populares y comunidades rurales. Estos altares son espacios donde los devotos expresan su fe a través de oraciones, ofrendas y rituales, fortaleciendo un sentido de comunidad y pertenencia. Así pues, aunque el culto a la Santísima Muerte se originó en México, su devoción no es exclusiva de este país. Su figura ha cruzado fronteras, resonando con personas de diversas culturas y contextos en América Latina, Estados Unidos y otras partes del mundo. Su expansión refleja su capacidad para ofrecer consuelo y guía espiritual a quienes la buscan, independientemente de su nacionalidad o trasfondo cultural. Esto convierte a la Santísima Muerte en un símbolo universal de protección, justicia y esperanza, cuyo impacto trasciende cualquier frontera geográfica. Mentira. Número 6. Sus rituales siempre incluyen sacrificios. La idea de que los rituales de la Santísima Muerte siempre incluyen sacrificios es completamente falsa y basada en prejuicios o malentendidos sobre su culto. La gran mayoría de los devotos de la Santísima Muerte practican rituales sencillos y respetuosos que se centran en oraciones, ofrendas y velaciones. Estos actos no implican sacrificios de animales o humanos, como a veces se sugiere erróneamente, sino que reflejan expresiones de fe y agradecimiento hacia una figura espiritual que consideran protectora y justa. Los rituales típicos dedicados a la Santísima Muerte suelen incluir elementos que son comunes en muchas prácticas religiosas. Por ejemplo, los devotos encienden velas de colores específicos según el propósito de su petición: blancas para la paz, rojas para el amor, doradas para la prosperidad, negras para protección o justicia, entre otras. Estas velas se acompañan de oraciones que pueden ser recitadas o improvisadas y que reflejan las necesidades personales de quien las realiza. Las oraciones son una forma de comunicación directa con la Santísima Muerte y no requieren mediadores o intercesores. Las ofrendas también son un componente importante de los rituales. Estas pueden incluir alimentos, bebidas, flores, cigarros, dulces o cualquier objeto que el devoto considere significativo. Estas ofrendas no son sacrificios en el sentido literal, sino regalos simbólicos que expresan gratitud, devoción y fe. En muchos casos, los devotos dejan estas ofrendas en altares que han construido en sus hogares o en espacios públicos dedicados a la Santísima Muerte. Estos altares suelen estar decorados con su imagen, veladoras y otros elementos que tienen un significado personal o espiritual. Las velaciones son ceremonias comunitarias o individuales que consisten en rezar y meditar frente a la imagen de la Santísima Muerte, a menudo con velas encendidas y ofrendas. Estas velaciones pueden realizarse en días específicos, como el 1 y 2 de noviembre, Día de los Muertos, o en cualquier momento que el devoto considere necesario. Durante estas ceremonias, los participantes buscan fortalecer su conexión espiritual con la Santísima Muerte, pedir su protección o agradecer por los favores recibidos. En ningún caso estas prácticas requieren sacrificios sangrientos ni actos violentos. El mito de que el culto a la Santísima Muerte implica sacrificios probablemente surge de su representación visual, que puede parecer inquietante para quienes no están familiarizados con su simbolismo. Su imagen, un esqueleto vestido con túnicas, a menudo es asociada erróneamente con rituales oscuros o prácticas malignas. Sin embargo, esta percepción es un estereotipo que no refleja la realidad del culto. La Santísima Muerte no es una figura que demande sacrificios, sino una entidad espiritual que, según sus devotos, responde a las peticiones con justicia y compasión. En algunos casos aislados, se han documentado prácticas extremas o controvertidas llevadas a cabo en nombre de la Santísima Muerte.
Pero estas son excepciones y no representan la experiencia de la mayoría de los devotos. Como en cualquier tradición religiosa o espiritual, pueden existir personas que malinterpreten o distorsionen el culto para sus propios fines. Pero esto no es indicativo de las creencias o prácticas del colectivo en general. Es importante destacar que el culto a la Santísima Muerte se basa en la reciprocidad y el respeto. Los devotos creen que deben acercarse a ella con sinceridad y compromiso, pero no con temor o con la idea de que se necesitan actos extremos para obtener su favor. Su devoción es profundamente personal y a menudo está motivada por la búsqueda de protección, consuelo y guía en momentos de dificultad. En fin, los rituales de la Santísima Muerte no requieren sacrificios. La mayoría de sus prácticas consisten en oraciones, ofrendas simbólicas y velaciones que reflejan una fe sincera y una conexión espiritual con ella. Las creencias de los devotos se centran en la gratitud y el respeto, y cualquier afirmación de que el culto implica sacrificios sangrientos es una distorsión de la realidad. La Santísima Muerte es una figura espiritual que ofrece apoyo y justicia, y su veneración está marcada por actos pacíficos y profundamente significativos. Mentira. Número 7. Es incompatible con el catolicismo. La afirmación de que la veneración a la Santísima Muerte es incompatible con el catolicismo es incorrecta. Aunque la Iglesia Católica no reconoce oficialmente a la Santísima Muerte y ha condenado su culto como superstición, en la práctica, muchos devotos combinan sin problema ambas tradiciones. Este sincretismo refleja una mezcla de creencias profundamente arraigadas en la cultura popular, donde las líneas entre las prácticas oficiales y las espirituales se desdibujan. Para entender cómo los devotos combinan estas dos tradiciones, es necesario reconocer que la veneración a la Santísima Muerte tiene raíces tanto en las prácticas indígenas prehispánicas como en el catolicismo. Las culturas mesoamericanas, como los mexicas, veían la muerte como una parte natural e inevitable del ciclo de la vida y veneraban a deidades relacionadas con ella, como Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Con la llegada de los colonizadores españoles, estas creencias no desaparecieron, sino que se fusionaron con elementos del catolicismo, especialmente con la iconografía de la muerte y los rituales dedicados a los santos. Muchos devotos de la Santísima Muerte también se consideran católicos practicantes. Para ellos, la Santísima Muerte no sustituye a Dios ni a los santos, sino que actúa como una mediadora espiritual que complementa su fe. En este sentido, no ven contradicción en rezar tanto a la Santísima Muerte como a la Virgen de Guadalupe o a santos reconocidos por la Iglesia Católica. Este sincretismo es una característica común de la religiosidad popular en México y otros países de América Latina, donde las personas adaptan las tradiciones religiosas a sus necesidades y experiencias personales. Un ejemplo claro de esta combinación de creencias es la forma en que los devotos utilizan símbolos y prácticas católicas en sus rituales a la Santísima Muerte. Es común que los altares dedicados a ella incluyan cruces, imágenes de la Virgen María, rosarios y veladoras. Asimismo, muchas de las oraciones dirigidas a la Santísima Muerte tienen un tono similar al de las plegarias católicas, pidiendo protección, salud, amor o justicia. Estos elementos muestran cómo el culto a la Santísima Muerte se integra en el marco de la espiritualidad católica, incluso si no es oficialmente reconocido por la Iglesia. La incompatibilidad percibida entre ambas tradiciones proviene principalmente de la postura de la jerarquía católica, que considera la veneración a la Santísima Muerte como una desviación de la fe. Según la Iglesia, la muerte no debe ser adorada ni venerada, ya que se trata de una etapa de transición hacia la vida eterna en la fe cristiana.
Sin embargo, esta postura institucional no impide que millones de personas encuentren en la Santísima Muerte una figura de consuelo y protección, especialmente en situaciones de vulnerabilidad o desesperación. Otro factor que contribuye a esta percepción de incompatibilidad es la representación visual de la Santísima Muerte, que para algunos puede parecer macabra o sombría. Su imagen como un esqueleto vestido con túnicas se asocia erróneamente con prácticas ocultas o satánicas, lo que refuerza el rechazo de la Iglesia Católica. Sin embargo, para sus devotos, esta representación es un recordatorio de la igualdad que trae la muerte y de la inevitabilidad de este destino para todos los seres humanos. Este simbolismo no contradice necesariamente los principios católicos, sino que ofrece una perspectiva diferente sobre la mortalidad y la justicia divina. Es importante señalar que esta combinación de creencias no es exclusiva de la veneración a la Santísima Muerte. En muchas comunidades católicas, especialmente en América Latina, existen prácticas sincréticas que mezclan elementos indígenas, africanos y cristianos. Por ejemplo, las celebraciones del Día de los Muertos en México combinan rituales prehispánicos con oraciones y misas católicas. Estas tradiciones muestran cómo la religiosidad popular puede adaptarse y evolucionar, integrando diferentes influencias culturales y espirituales. En la vida cotidiana, muchos devotos de la Santísima Muerte participan activamente en actividades católicas, como asistir a misa, celebrar sacramentos y participar en procesiones religiosas. Para ellos, la Santísima Muerte es simplemente otra figura espiritual que complementa su fe y les ayuda en momentos de necesidad. Esta perspectiva refleja una flexibilidad y apertura que son características de la religiosidad popular, donde lo que importa no es tanto la ortodoxia, sino la conexión personal con lo sagrado. Así pues, la veneración a la Santísima Muerte no es incompatible con el catolicismo para muchos de sus devotos, quienes combinan ambas tradiciones sin conflicto. Aunque la Iglesia Católica rechaza oficialmente su culto, en la práctica las personas encuentran formas de integrar la Santísima Muerte en su espiritualidad, utilizando símbolos, rituales y oraciones que reflejan tanto su fe católica como su devoción a ella. Este sincretismo es una expresión de la riqueza y diversidad de la religiosidad popular, que permite a las personas adaptar sus creencias a sus propias necesidades y experiencias espirituales. Mentira. Número 8. Es peligrosa venerarla. La creencia de que es peligroso venerar a la Santísima Muerte es un mito basado en malentendidos y prejuicios hacia su culto. En realidad, su veneración no representa un peligro inherente, ya que depende exclusivamente de la relación personal que cada devoto establezca con ella. Como ocurre con cualquier práctica espiritual, la intención, el respeto y la comprensión del significado detrás de los rituales son los elementos que definen la experiencia de los devotos. La idea de que venerarla es peligrosa proviene en gran parte de su asociación mediática con sectores marginados o actividades ilícitas. Al ser popular entre ciertos grupos que buscan protección en contextos extremos, como narcotraficantes o personas que enfrentan violencia, su imagen ha sido estigmatizada. Sin embargo, este uso particular de su figura no representa la experiencia de la mayoría de sus seguidores, quienes la veneran de manera pacífica y con fines espirituales, como protección, salud, amor o prosperidad. La Santísima Muerte es vista por sus devotos como una figura neutral, imparcial y justa, que no discrimina ni hace distinciones entre sus seguidores. Este rasgo inclusivo es parte de lo que la hace tan atractiva, especialmente para personas que sienten que han sido rechazadas por instituciones religiosas tradicionales. Su culto, lejos de ser peligroso, ofrece consuelo y esperanza a quienes enfrentan dificultades, desde problemas económicos hasta enfermedades graves o inseguridad personal. Los rituales dedicados a la Santísima Muerte son, en su mayoría, actos de devoción pacíficos.
Estos incluyen encender velas, recitar oraciones, hacer ofrendas simbólicas y construir altares como expresión de fe y gratitud. La intensidad de estas prácticas varía según cada persona, pero no implica inherentemente peligro alguno. Por el contrario, muchos devotos encuentran en ellas una fuente de fortaleza y serenidad en tiempos de crisis. El estigma de peligrosidad también está relacionado con la representación visual de la Santísima Muerte, que para algunos puede parecer macabra o intimidante. Su imagen como un esqueleto vestido con túnicas es un recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, pero no simboliza violencia o maldad. Para sus devotos, esta representación es una forma de aceptar la mortalidad y encontrar justicia en la imparcialidad de la muerte, que afecta a todos por igual. Este simbolismo fomenta una relación respetuosa y reflexiva, no temeraria o peligrosa. En algunos casos, el peligro percibido proviene de la creencia de que al venerar a la Santísima Muerte, se establecen pactos o compromisos que deben cumplirse bajo amenaza de represalias espirituales. Este concepto, aunque presente en algunas narrativas populares, no es una regla universal dentro de su culto. Los devotos que se acercan a ella con sinceridad y respeto suelen describirla como una figura compasiva que responde a las peticiones con justicia, no como una entidad vengativa. Es importante destacar que cualquier práctica espiritual, incluida la veneración a la Santísima Muerte, puede ser malinterpretada o manipulada por personas con intenciones cuestionables. Sin embargo, esto no es exclusivo de su culto. A lo largo de la historia, otras tradiciones religiosas también han sido mal utilizadas para justificar acciones negativas. Estos casos no reflejan la esencia de las creencias ni de los valores asociados al culto de la Santísima Muerte, que en su núcleo está orientado hacia la protección y el apoyo. Además, venerar a la Santísima Muerte no requiere actos extremos ni peligrosos. Los rituales son simples y accesibles, y muchos devotos los realizan en la privacidad de sus hogares o en altares comunitarios. Esto hace que su culto sea una práctica profundamente personal, moldeada por las necesidades y valores individuales de cada persona. En fin, la veneración a la Santísima Muerte no es peligrosa por sí misma. Su culto es tan pacífico o intenso como la relación que cada devoto elija establecer con ella. Los estigmas asociados a su figura provienen de malentendidos y asociaciones mediáticas que no reflejan la realidad de la mayoría de sus seguidores. Para millones de personas, la Santísima Muerte es una fuente de consuelo, protección y fortaleza, cuya devoción se basa en el respeto y la fe, sin representar ningún peligro inherente. Mentira. Número 9. Es una moda reciente. El culto a la Santísima Muerte no es una moda reciente, sino una tradición con raíces históricas profundas que combinan elementos de las culturas prehispánicas y del catolicismo traído por los colonizadores españoles. Aunque su popularidad ha crecido significativamente en las últimas décadas, su veneración tiene orígenes que se remontan a la cosmovisión mesoamericana y a la forma en que estas culturas entendían la muerte como una parte esencial y natural del ciclo de la vida. En las civilizaciones mesoamericanas, como la mexica, la muerte no era temida ni vista como el final absoluto, sino como una transición hacia otra etapa de existencia. Estas culturas tenían deidades específicas relacionadas con la muerte, como Mictlantecutli y Mictecacihuatl, los señores del inframundo. Estas figuras no eran percibidas como malvadas, sino como guardianes de los ciclos de la vida y la muerte. Estas creencias reflejan un entendimiento profundo de la muerte como una fuerza natural y necesaria. Con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, las creencias indígenas sobre la muerte se mezclaron con las tradiciones católicas. La Iglesia introdujo la figura de la parca, un esqueleto con una guadaña que representaba a la muerte en la iconografía cristiana europea.
Esta imagen fue adoptada y reinterpretada por las comunidades indígenas y mestizas que la integraron en sus propias prácticas espirituales, dando lugar a lo que más tarde se convertiría en el culto a la Santísima Muerte. A lo largo de los siglos, la Santísima Muerte ha sido venerada en silencio por comunidades marginadas y grupos que buscaban una figura espiritual accesible y comprensiva. Durante mucho tiempo, su culto permaneció en la sombra debido a la condena de la Iglesia Católica y al estigma asociado con su figura. Sin embargo, nunca desapareció. Su veneración continuó transmitiéndose de generación en generación, especialmente en zonas rurales y en comunidades que combinaban tradiciones indígenas con prácticas católicas. El resurgimiento visible de la devoción a la Santísima Muerte comenzó a mediados del siglo XX, cuando se popularizó en áreas urbanas de México, como la Ciudad de México y Tepito, un barrio conocido por su fuerte conexión con la espiritualidad popular. En este contexto, la Santísima Muerte comenzó a ser vista como una figura protectora y poderosa para aquellos que enfrentaban dificultades económicas, sociales o personales. El crecimiento de su culto en las últimas décadas se debe en parte a factores como la migración, la globalización y el acceso a la información a través de los medios de comunicación. Su figura ha cruzado fronteras, alcanzando a comunidades en Estados Unidos, Centroamérica y otros países, donde personas de diferentes contextos la han adoptado como una guía espiritual. Aunque este auge pueda parecer reciente, se basa en una tradición profundamente arraigada en la historia y la cultura. El Día de los Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas de México, es un ejemplo claro de cómo las tradiciones relacionadas con la muerte tienen raíces ancestrales. Esta festividad combina elementos prehispánicos y católicos y comparte simbolismos con el culto a la Santísima Muerte, como el respeto por los difuntos, la celebración de la vida y la conexión con lo trascendental. Esto demuestra que las prácticas relacionadas con la muerte han sido una parte integral de la identidad cultural mexicana durante siglos. Es cierto que en los últimos años, la Santísima Muerte ha ganado mayor visibilidad en la cultura popular, apareciendo en películas, series de televisión, música y literatura. Este fenómeno ha llevado a algunas personas a pensar que su veneración es una moda reciente. Sin embargo, esta percepción ignora el contexto histórico y cultural que sustenta su culto. La atención mediática puede haber contribuido a su popularidad, pero no es la causa de su existencia. La Santísima Muerte también representa un ejemplo de sincretismo religioso, donde elementos indígenas, católicos y modernos se combinan en una práctica espiritual única. Este sincretismo demuestra que su culto no es algo pasajero, sino una tradición en constante evolución que se adapta a las necesidades y circunstancias de quienes la veneran. Su capacidad para resonar con personas de diferentes contextos y generaciones refuerza su relevancia como una figura espiritual significativa. Así pues, la Santísima Muerte no es una moda reciente, sino el resultado de siglos de evolución cultural y espiritual. Su culto tiene raíces en las tradiciones prehispánicas y católicas y ha sido transmitido a lo largo del tiempo como una expresión de fe y conexión con lo trascendental. Aunque su popularidad ha crecido en los últimos años, su historia profunda y su significado cultural muestran que su veneración es una práctica espiritual rica y significativa que ha perdurado a través de los siglos. Mentira número 10. Siempre concede deseos, sin importar el costo. La idea de que la Santísima Muerte siempre concede deseos sin importar el costo es una simplificación que no refleja la profundidad de la relación que sus devotos tienen con ella. Si bien se cree que es una figura poderosa y justa que escucha las peticiones de quienes la veneran, los devotos entienden que su ayuda no es automática ni garantizada. Su veneración está basada en el respeto, la sinceridad y el compromiso, y la percepción de que hay que abordar sus peticiones con cuidado y responsabilidad.
Para los seguidores de la Santísima Muerte, ella es una entidad espiritual que concede favores basándose en la sinceridad y la fe de quienes la invocan. Sin embargo, también se cree que es justa e imparcial, lo que implica que no necesariamente cumple todos los deseos de manera incondicional. Los devotos consideran que acercarse a la Santísima Muerte requiere una actitud de respeto, ya que su figura no es caprichosa ni manipulable. Esto significa que las peticiones deben ser claras, genuinas y hechas desde un lugar de honestidad y compromiso personal. El mito de que concede todo sin importar las consecuencias proviene, en parte, de su naturaleza neutral. A diferencia de figuras religiosas tradicionales que están asociadas con conceptos de moralidad específicos, la Santísima Muerte no discrimina a quienes buscan su ayuda. Esto ha llevado a la idea errónea de que está dispuesta a conceder cualquier deseo, independientemente de su naturaleza. Sin embargo, sus devotos suelen advertir que sus favores deben pedirse con cuidado, ya que se cree que todo lo que concede conlleva un nivel de responsabilidad y reciprocidad espiritual. Por esta razón, muchas personas que veneran a la Santísima Muerte realizan rituales, ofrendas y oraciones específicas para fortalecer su conexión con ella y mostrar su respeto. Estas prácticas no son simplemente un medio para obtener lo que se desea, sino una forma de construir una relación espiritual basada en confianza mutua. Los devotos saben que sus peticiones no serán escuchadas si se hacen desde un lugar de egoísmo, deshonestidad o falta de compromiso. Además, creen que las consecuencias de cualquier favor concedido deben ser asumidas con madurez y responsabilidad. La Santísima Muerte es vista como una figura justa, que no discrimina, pero tampoco concede favores de manera arbitraria. Por ejemplo, alguien puede pedirle ayuda para resolver un conflicto, mejorar su situación económica o proteger a su familia. Sin embargo, los devotos entienden que estas peticiones deben estar acompañadas de esfuerzo personal y coherencia con sus propias acciones. No se trata de esperar milagros instantáneos, sino de establecer una relación en la que se confía en su apoyo mientras se trabaja para lograr los objetivos deseados. Algunas narrativas populares exageran la idea de que la Santísima Muerte cumple deseos de manera incondicional, especialmente en el caso de peticiones negativas o destructivas. Sin embargo, estas representaciones no reflejan la experiencia de la mayoría de sus seguidores. Los devotos enfatizan que su veneración no es un juego ni una herramienta para obtener beneficios sin esfuerzo, sino una práctica espiritual que requiere respeto y cuidado. Esto incluye ser conscientes de las implicaciones de lo que se pide y de cómo esas peticiones pueden afectar tanto al solicitante como a los demás. En términos de responsabilidad espiritual, los devotos creen que la Santísima Muerte espera que sus favores sean correspondidos con actos de gratitud y compromiso. Esto puede incluir ofrecerle oraciones, encender velas, preparar altares o cumplir promesas específicas. Estas acciones no son pagos en un sentido literal, sino expresiones de devoción y agradecimiento por su apoyo. Además, refuerzan la idea de que la relación con la Santísima Muerte es un intercambio mutuo, basado en respeto y reciprocidad. En fin, la Santísima Muerte no concede deseos de manera automática ni sin importar el costo. Su ayuda se percibe como una respuesta a la sinceridad, el respeto y el compromiso de sus devotos. Aunque se le considera una figura poderosa y justa, su veneración implica responsabilidad y una comprensión profunda de las implicaciones de las peticiones realizadas. Los devotos saben que acercarse a ella requiere cuidado y honestidad, y que los favores concedidos deben ser asumidos con gratitud y madurez espiritual. Esto demuestra que su culto no es una vía fácil para obtener lo deseado, sino una práctica espiritual que fomenta una relación respetuosa y consciente con lo trascendental. Si este contenido te ha tocado, no dejes pasar la oportunidad de seguir explorando más. Dale like,
comparte y activa la campanita para recibir más contenido. No te lo pierdas.